Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Muy buenas tardes, muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Un gran placer estar de nuevo con ustedes con nuestro programa El Mundo Actual. Mi disculpa que la semana pasada no pudimos compartir con ustedes, ya que en esta semana me encontraba de gira por Europa. Ya hemos regresado de una preciosísima gira que hemos tenido por ese continente, donde hemos compartido al estilo del libro de los Hechos con nuestros hermanos preciosos allá en Italia. Eso solamente me recordaba la experiencia de Pablo con los hermanos de Macedonia. Saludos muy, pero muy especiales a toda esa preciosísima gente que tuve el privilegio, algunos de conocerlos y otros que ya los conocíamos ahí en esa parte de Italia, especialmente en Milán, en Bérgamo, en Firenze y también en Suiza. Saludos muy especiales también para nuestros preciosos hermanos en Alemania que no los pudimos visitar. Pero vamos rápidamente con el tema para tocar la palabra, o más bien con la palabra, y les digo el tema. Dice así la palabra en Daniel capítulo 12, el versículo 5 en adelante. Quiero tocar con ustedes. Dice así: y yo, Daniel, miré y vi a otros dos que estaban en pie, uno de este lado del río y el otro al otro lado. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Mas yo oí, pero no entendí, y dije entonces: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderán. Pero los entendidos comprenderán. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Una crisis profética. Ese es el tema que quiero analizar con ustedes ante la brevedad de los acontecimientos indiscutiblemente extraordinarios y sobresalientes que estamos viviendo en este momento. Y lo quiera usted llamar casualidad o no casualidad, todo esto sucede específicamente después del 14 de mayo, la famosa fecha profética de las Sagradas Escrituras, cuando Israel cumple 70 años y con ello el inicio del fin. ¿Por qué el inicio? Porque de acuerdo al Salmo 90, 10, 70 son determinados y hasta 80 Dios puede agregar 10 años. Lo que nosotros hemos llamado como los 10 años en rojo. Es decir, lo he venido diciendo desde el 14 de mayo, que después del 14 de mayo de este año 2018, entraremos en los próximos 10 años en rojo. Y reiteradamente lo he venido diciendo en todos los púlpitos, que esperamos 10 años turbulentos, con grandes acontecimientos, con grandes hechos, tal vez más estremecedores que lo que habíamos vivido en estas décadas atrás. De hecho, el panorama que se nos está pintando es bastante desolador y bastante inquietante por todo lo que está pasando en estos momentos. Por lo tanto, yo creo que el tema una crisis profética es el momento preciso para tocar de una múltiple de mensajes que seguiremos hablando y que específicamente sobre esta profecía de Daniel, que tanto me impacta en lo más profundo siempre que predico, y que este fin de semana, es decir, este viernes, porque hoy estamos junio 7, este viernes 8, 9 y 10, voy a estar en el pueblo de Bryan, Texas, aquí bastante cerca de Houston, en Bryan, Texas. Y precisamente desde este viernes yo quiero tocar en profundidad, de corazón a corazón, y por qué no, posiblemente lo preparo específicamente para el sábado. Este tema, una crisis se aproxima, que en otras veces lo he tocado, pero
dado en más profundo de lo que momentáneamente voy a tocar en este momento, y más con imágenes. ¿Por qué? Porque el panorama es eminentemente profético, de acuerdo a las palabras, a las declaraciones y a los hechos que estamos viendo. Es relevante que volvamos a insistir, no en los manipuladores, en los que se quieren aprovechar, los supuestos profetas que se quieren aprovechar diciendo yo lo profeticé. No, sino en que la palabra, en este caso es la palabra, porque la honra y la gloria debe de pertenecer única y exclusivamente al Señor, nada más. Es la palabra lo que vamos a ver en este momento de los hechos inéditos, extraordinarios que están pasando precisamente después del cumplimiento de los 14 años de los 70 de Israel. Sin ninguna duda, vamos a comenzar por varios, vamos a hacer un panorama, ¿cómo se dice? Rápidamente un vistazo a vuelo de pájaro de lo que está pasando a la luz de las Sagradas Escrituras y lo que está pasando y lo que se dice en el planeta Tierra. En todos los ámbitos demuestra que efectivamente estos próximos 10 años van a ser años sumamente delicados, sumamente peligrosos, como ya los estamos viendo en estos precisos momentos. Definitivamente todo podemos enfocar con el reloj de Dios, Israel. La situación en Israel, sin lugar a duda, sigue siendo bastante delicada, no solamente por la peligrosidad con que representan los ejércitos extranjeros que están acantonados en Siria, enfrascados en una guerra civil que ya deja más de 500,000 de muertos y que está precisamente sobre los pasos cerquitita de la frontera de Israel en la parte norte, sino también por lo que ha comenzado en cierta forma una oleada de los terroristas de Hamás tratando de hostigar la paz del pueblo de Israel, en esta ocasión tratando de provocar incendios premeditados, mandando en cierta forma como globos, globos con barriles de gasolina y provocar incendios sobre los bosques y algunos lugares del pueblo de Israel. Pero no solamente estamos viendo esa situación delicada, sino que también estamos viendo cierto resurgimiento de ese espíritu escondido entre las naciones de antisemitismo contra el pueblo de Israel. Eso ha quedado eminentemente claro cuando Argentina, y lo considero, y con todo respeto para los argentinos, pero de parte del gobierno lo considero bastante, y sobre todo no el gobierno, porque ahí no tiene que ver el gobierno, sino específicamente la Asociación de Fútbol Argentina, que si bien es cierto, sea lo que sea, y eso no nos compete, pero indiscutiblemente demuestra la situación o el espíritu que se está dando antisemita cuando precisamente estaban los israelíes alegres. ¿Por qué? Porque hay muchos argentinos, judíos en Israel, que son argentinos, de patria y de todo, aunque sean israelitas, pero nacieron en Argentina, aman Argentina, y estaban emocionados con este partido que iba a ser la selección de Argentina en Jerusalén, y que precisamente se les fue cancelado, precisamente porque Qatar es uno de los países que no solamente no es amigo de Israel, sino que en algunos casos se ha sabido que hasta financia a los terroristas de Hamás. Este país indiscutiblemente intervino en la Asociación de Fútbol de Argentina, dado de que ellos son los patrones de Lionel Messi, y de tal manera que cancelan ese partido, inclusive, o sea, esto demuestra una crisis que está llegando en este mundo, abarcando hasta el mismo deporte. Es completamente ridículo lo que estamos viendo, pero eso demuestra que estamos entrando en una crisis sin precedentes. Mientras eso lo estamos viendo en Israel, la semana pasada se daba un cambio abrupto, rápido y extraordinario en España, cuando de momento, de una forma sorpresiva, se da un cambio de gobierno, en España, de tal manera que, ¿por qué vale la pena mencionar eso? Primero, porque España está enfrentando una situación delicadísima con el caso de Cataluña, donde amenaza prácticamente a que siga el desmoronamiento de la estatua de Nabucodonosor, sino porque llama la atención también que el nuevo presidente de España, que juramentó la semana pasada, para ser preciso, el sábado pasado, que juramentó, se hizo historia
la segunda historia después del rey Felipe de Borbón, quien en el 2015, el rey Felipe de Borbón, que se convirtió en el rey de España, en 500 años, según la historia, se negó, cuando fue investido como rey, se negó a tener la Biblia como era costumbre entre los españoles, aunque sea un país blasfemo hoy en día. Con todo y eso, su constitución enseña que cada rey debe de juramentar frente a la Biblia y el símbolo de los católicos, el crucifijo. En aquel entonces, el rey Felipe de Borbón sorprendió al mundo y a la costumbre de las dinastías cuando se negó rotundamente juramentar frente a las Sagradas Escrituras. Bueno, esto se vuelve a repetir con el nuevo presidente que acaba de tomar posesión en España, quien abiertamente, públicamente se negó que juramentar frente a las Sagradas Escrituras y al símbolo católico que es el famoso crucifijo. ¿Qué demuestra eso? Demuestra que estamos entrando en una crisis de apatía, porque mientras eso se daba en un país donde por tradición, digámosle que era tradición, pero que él rechace ese gobernante, ese líder político, eso significa que vienen graves consecuencias, no solamente sobre España, sino demuestra la pobre condición moral con que el mundo nos estamos enfrentando. Mientras eso también mirábamos en el nuevo presidente de la pequeñísima República de Costa Rica, que se negaba a juramentar a la selección de Costa Rica, se negó a juramentarlo utilizando la Constitución que dice que debe de ser juramentada ante Dios y la patria, se negó a utilizar el nombre de Dios, es decir, se negó a juramentar en el nombre del Señor Todopoderoso a la selección. Deporte, lo que sea, pero lo que estamos viendo aquí no es cuestión de deporte, lo que estamos viendo es que algo mal, una crisis sin precedentes, de rebelión, de catástrofe, de crisis espiritual sin precedentes, está avanzando sobre el planeta Tierra. Hombres que no tienen el más mínimo respeto ni temor por Dios están tomando los poderes de todas las naciones. Y eso es sumamente, eminentemente preocupante, definitivamente, y demuestra la crisis moral con que el mundo se está enfrentando. Mientras mirábamos estas situaciones que se están dando, también nos sorprende todos los hechos que se están dando. Y lo que sucede en Nicaragua también es lamentable, es triste. Y como cristiano, como evangélico, nosotros no podemos levantar una bandera porque no nos permite la palabra de Dios, sino orar inclusive por nuestros propios enemigos. La situación en Nicaragua es sumamente preocupante y como cristianos debemos de orar y sobre todo también yo como nicaragüense orar por nuestra patria para que Dios dé una luz en el túnel, una salida en estos diálogos, que es la mejor manera de buscar una solución, porque pleito del uno y del otro lado lo que ocasionarán son luto, dolor, lágrimas y catástrofe. Permita Dios que el diálogo que inicia este presidente de Nicaragua sea prudente, sea sensible para que se abra una puerta a una solución pacífica y que no se tenga que seguir perdiendo vidas en este país donde no había secuestro, donde era el país más pacífico de todo Centroamérica y que lamentamos la catástrofe, y eso demuestra que la situación está delicada y peligrosa en todo el mundo. También si alguno puede decir qué interesante que todo lo que está pasando, mientras esto pasa, y pido indiscutiblemente las oraciones de todo nuestro pueblo que nos está escuchando por los nicaragüenses, para que se dé una solución pacífica. No queremos seguir viendo el derramamiento de sangre. Suplicamos entonces las oraciones y que el Altísimo nos ayude y que el gobierno y las dos partes tengan sensatez espiritual para poder buscar una salida pacífica que evite el derramamiento más de sangre. Mientras mirábamos esta situación delicada, triste, catastrófica del propio Nicaragua, que era el país más seguro de todo Centroamérica, inmediatamente hemos visto con dolor en estos últimos días lo que pasó en Guatemala. El día de ayer, 6, mientras estaba apenas recuperando de mi viaje de Italia, hablaba con el pastor Jonathan Contreras,
Pastor Jonathan Contreras de las Asambleas de Dios, y con quien acabo de estar en el mes de marzo allí en Guatemala. Y me decía, pastor, todos nosotros estábamos recordando en las prédicas que usted señaló al volcán ese, porque impresionantemente este pueblo de Villanueva está casi al frente de este volcán que acaba de hacer erupción. Y decía, pastor, recordábamos cuando usted dijo que el cinturón del fuego se ha activado y que los volcanes han entrado, aún los volcanes dormidos van a despertar para comenzar a hacer su ímpetu. Quiero aclarar que no me lo vaya a malinterpretar, que vayan a salir diciendo ahí, Bolaines profetizó eso. No, señor. Lo que yo siempre he hablado es lo que la palabra de Dios está diciendo. No venir yo a ponerme un sombrero ajeno, queriéndome robar la gloria del Espíritu Santo y decir de que yo profeticé como profeta. No, señor. Lo que es siempre en la prédica, cito, es la palabra de Dios, es el cumplimiento de los acontecimientos proféticos de la venida de Cristo Jesús, y que eso no lo vamos a evitar y se tienen que dar. Y no necesariamente tiene que levantarse algún charlatán a decir yo lo profeticé. No necesariamente, porque ya está profetizado en las Sagradas Escrituras. A Dios gracias que el pueblo de Villanueva, donde estuve predicando, de ahí en la iglesia del pastor Jonathan Contreras, y parte de Antigua Guatemala, que están propiamente al puro frente de este volcán. Si este volcán hubiese desatado su furia, toda esa furia que desató, y se hubiese venido sobre Villanueva y sobre Antigua Guatemala, en este momento serían miles de los guatemaltecos las víctimas. Pero de alguna manera el Altísimo puso su mano sobre Guatemala. Si bien es cierto, es doloroso en estos momentos, los 99 muertos que al menos van registrados, más de 200 desaparecidos. Si bien es cierto, es doloroso, gracias a Dios que en cierta forma los vientos, dicen los científicos, ayudaron en esta erupción, que esos vientos llevaron esa erupción rumbo hacia el mar y agarraron zonas que no estaban densamente pobladas, lo que en cierta forma ya se puede ver como un milagro, esta impresionante erupción del volcán de Guatemala. Sin embargo, oremos por nuestros hermanos, nuestras víctimas, por el pueblo de Guatemala, que de alguna manera el Altísimo también tiene su mano por este país que es el eminentemente amigo, después de los Estados Unidos, del pueblo de Israel. Mientras mirábamos esta situación difícil, dolorosa también, al igual que lo de Nicaragua, política, pero en Guatemala geológica, en esta mañana de este 7, también tenemos noticias de este volcán en México, que ya ocasionó en esta madrugada 7 muertos. Su reacción de ese volcán que está despertando fuertísimamente ese coloso. También estamos viendo las impresionantes erupciones este mismo día de este volcán de Hawái, lanzando impresionantes lavas dentro de la misma agua en el Océano Pacífico, lo que demuestra que estamos activándonos el cinturón del fuego sin precedente en este momento extraordinario. Ante todas estas cosas que estamos dando inicio, precisamente después de este 14 de mayo de este 2018, que es el fin de una generación y el inicio de unos 10 años en rojo. En otras palabras, podemos decir que estamos comenzando un momento difícil, un momento crítico. Recién grababa un mensaje profundamente con unos pastores amigos, el pastor Kevor, más el pastor Rafael de la ciudad de Bérgamo, allí en la parte de Suiza, la parte italiana, pero de Suiza. Grabamos un tema de la crisis que está enfrentando la misma iglesia en este momento, tema que usted lo puede ver si desea en este momento en nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook, Bolaines Ministry. Puede ver ese tema, escuchar ese tema que grabamos de la crisis. La misma iglesia está entrando en un periodo de crisis también sin precedente, que demuestra que estamos enfrentando estos próximos 10 años como años difíciles. Mientras estamos viendo todos estos movimientos, todas estas situaciones delicadas, lo que está pasando con nuestros hermanos queridos de Guatemala, con lo que está pasando en Nicaragua, con la crisis que se aproxima de austeridad. Eso es lo que dicen los expertos para el país más pacífico de Centroamérica, o tradicionalmente pacífico de Centroamérica, como es Costa Rica, donde los científicos dicen, expertos en economía, que se aproxima un periodo crítico para Costa Rica de austeridad. ¿Por qué austeridad? Porque el gobierno se prepara para
para imponer un paquete fuertísimo de austeridad que va a traer posiblemente descontento social. Y esa es la palabra que llama mucho la atención, porque en uno de los temas en el que voy a tocar en la ciudad de Bryan este fin de semana, voy a hablar sobre el tema de Lucas, pero desde la perspectiva de la Reina Valera 2009, donde dice que se levantará gente contra gente y habrá crisis en toda la serie, en todas las situaciones, en los gobernantes, rebeliones dentro de los pueblos contra los gobernantes. Los expertos, estaba escuchando, están hablando que ya los pueblos no están aguantando todas estas situaciones de austeridad, de esas sobrecargas sociales que les están imponiendo, y se perfila esos movimientos de rebeliones. La situación delicadísima que se aproxima para para México, donde debemos de orar para que estas elecciones mexicanas sean elecciones transparentes y claras, y que no vaya a haber algo turbio en esas decisiones electorales en México que vaya a provocar lo que ya se viene dando como especie de dominó en los otros países. Esperemos, oremos en esta semana que las elecciones se respete total y libremente las decisiones de los mexicanos para evitar la situación delicada que ya de por sí proféticamente las estamos viendo en el resto del planeta Tierra en estos instantes. Mientras los pronósticos que se hablan son bastante delicados, imagínense si los expertos en economía dicen que los propios costarricenses tradicionalmente pacifistas, hay peligro en los siguientes meses o años de que haya un estallido social. También se está previendo esta situación delicada en el mismo Italia, quien en este momento, uno de los que acaba de ser nombrado de primer ministro de la línea derechista, también está proponiendo la hipótesis de que se salga de la Unión Europea y que se salgan de la moneda del euro. Eso podría provocar más crisis profunda dentro de los mismos europeos. En otras palabras, el panorama que se está pintando es bastante feo, igual que también estamos viendo la situación delicada que se está dando en el pueblo de Israel alrededor de toda esta situación. Mientras miramos todo esto, escuchemos, por favor, pongamos atención a los pronósticos que han hecho nuestros científicos la semana pasada, en el cual la dieron a conocer organizaciones periodísticas como la cadena Univisión, como periódico El País allá en Europa, quien han dicho o hablaron acerca de los pronósticos nada halagadores que se esperan en este periodo de verano. Dicen ellos que tormentas sin precedentes en estas 18 que acaban de anunciar los científicos. Entre ellas dice que posiblemente tendremos un periodo bastante intenso, posiblemente parecido al del año pasado o quizás peor que el del año pasado. El panorama, dicen ellos, está dado perfectamente. Estamos entrando en un periodo de verano caliente, sin precedentes, que los mismos europeos lo están sintiendo en estos instantes, y ni se diga nosotros aquí en Estados Unidos. Eso, dicen ellos, puede provocar que tengamos intensas y grandes tormentas, donde debemos de orar por nuestros queridísimos hermanos de la isla de Puerto Rico, que de alguna manera Dios proteja este año a Puerto Rico, porque un segundo ciclón sobre Puerto Rico sería catastrófico en este momento, cuando todavía no se recuperan del impresionante huracán María. De manera que los pronósticos que se están dando no son nada halagadores. Decía en un artículo que sacaba la cadena Univisión que desde 1800 no se registraba una temporada tan eminentemente intensa como la que se aproxima en este año 2018. Citaba desde el año pasado las palabras de la Organización de Europa del Medio Ambiente, a aquel famoso científico que Peter Wahan, quien había dicho que a él no le preocupaba tanto el 2017, sino más bien 2018-2019, donde decía él, vamos a enfrentar los impactos de un cambio climático y geológico sin precedentes. Interesantes las palabras de este científico, que si él quisiera
ponerse como un supuesto de algunos charlatanes profetas, entre comillas, que aprovechan estas ocasiones para poner sus videos y decir, yo lo profeticé. Podría haberlo dicho, pero por supuesto él es científico. Él lo que está diciendo, debido al impacto, al cambio, a lo que estamos viendo, él dijo, las temporadas, los años 18, 19, 21 serán años duros y fuertes en los cambios geológicos e impactantes del planeta Tierra. Efectivamente, eso es lo que estamos viendo en los pronósticos. Es decir, el panorama que estamos viendo es el de una crisis profética sin precedente en todos los aspectos. En lo político, en lo religioso, en lo geológico. En todo lo que estamos viendo en este momento, inclusive el espíritu antisemita disfrazado contra el noble pueblo de Israel en este momento. Que esté usted de acuerdo o no esté de acuerdo usted con el fútbol, eso es decisión suya como cristiano. Pero no es justo que se fuegue con los sentimientos de un pueblo por cuestiones de odio espiritual. Y solo porque el partido iba a ser en Jerusalén, se lo cancelaron al pueblo de Israel. ¿Qué demuestra esto? Estamos enfrentando una crisis sin precedentes. La tormenta, como tengo un estudio que se llama tormenta perfecta, la tormenta perfecta se está formando en todos los niveles, en todas las formas. Mi hermano y mi hermana, pastor y evangelista, es necesario que levantemos como los profetas en aquel momento cuando se cumplían los 70 años de Israel de cautiverio y se perfilaba en aquel momento el momento en que Dios recogería a su pueblo. Y en aquel momento se levantó aquella gran cantidad de verdaderos hombres de Dios. Se le conocen como los profetas menores. Todos ellos vinieron porque con la restauración en aquel momento del pueblo de Israel también vendría una crisis para el mundo. Es exactamente la palabra del profeta Daniel. El ángel le dice a Daniel que el periodo que viene será un periodo intenso, fuerte y programado por Dios para una generación eminentemente impía. Efectivamente, eminentemente impía. Como dice, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente. El desafío o el rechazo abierto del nuevo presidente de España por la Constitución, al igual que el rey Felipe, por las Sagradas Escrituras. El rechazo del presidente de Honduras, de Costa Rica, a utilizar el nombre de Dios para juramentar a la selección, aunque es deporte, pero se muestra que una crisis en la cual los impíos procederán más impíamente. Es decir, todo el panorama para una tormenta perfecta se está dando en estos momentos. Y ahí es el momento en que se levanten nuestros pastores, nuestros evangelistas, nuestros predicadores. No para hablar de un paraíso de paz que se aproxima, porque no es así, sino para hablar que una crisis, que tormenta sin precedentes, terremotos, incendios forestales, erupciones volcánicas más fuertísimas como la que estamos viendo en Guatemala, vamos a seguir siendo testigos. Huracanes sin precedentes, vamos a seguir siendo testigos. La única forma de enfrentar esta tormenta que está viniendo hasta que Cristo venga por su iglesia es agarrándonos de la poderosa mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi amigo y mi amiga, te recomiendo de verdad que no seas parte de ese pasaje y los impíos procederán más impíamente. Que no actúes dentro de los impíos más fríamente, sino que busques de todo corazón junto a tu familia el refugio en Cristo Jesús. Es decir, es el momento de acercarnos a Dios. Nuestros pastores, evangelistas, es tiempo de dejar a un lado todo ese ambiente frío, ese ambiente apático que están teniendo y que todos se unan urgentemente en estos momentos para buscar y para predicar, al igual que los profetas menores, levantar en estos momentos el espíritu de una predicación de advertencia, que lejos de venir una paz, lo que se aproxima es una tormenta sin precedentes. Así es que volvamos de nuevo,
porque Cristo viene pronto. Así es que levantemos nuestras manos y elevemos nuestras manos al cielo, preparándonos ante esta crisis que estamos viendo. En otras palabras, esta crisis no va a terminar ahorita, va a ir creciendo, 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 porque estamos en una década en rojo. Mi hermano, por favor, pastor, evangelista, preparémonos para enfrentar la tormenta perfecta. Entre esta tormenta perfecta, por supuesto que si hacemos un buen mensaje como los profetas menores, vamos a tener cosecha. ¿Y por qué no? Una cosecha tan linda como la que tuvo Nehemías cuando todo el pueblo de Israel se arrepintió y lloraban delante de Jehová. Es tiempo que el pueblo cristiano comience un clamor, pero un clamor profundo en búsqueda de nuestro Dios Todopoderoso. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga grande y poderosamente. Y si Él no ha venido, estaré con ustedes el próximo martes. Pero a los que viven allí alrededor de Houston y los pueblos allí, voy a estar en Bryan, Texas, en una semana caliente, en temas proféticos. Así es que vengan, porque vamos a estar allá. Que Dios les bendiga. El mundo actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga.